El camino nuevo y vivo, año cuarto, trimestre 4. Lección 2. Caminar sincero. El título de nuestra segunda lección es Caminar sincero, que nos hace pensar en un transitar sin fingimiento o dobles intenciones o tal vez propósitos ocultos. La palabra sincero o sincera viene de la intención de ocultar algún defecto o falla en las esculturas de mármol, a lo que se le ponía cera para tapar esos defectos por su parecido al mármol, pero al afectarle la temperatura se perdía su consistencia y dejaba ver el defecto o falla que se trataba de ocultar. Así debe ser nuestro vivir, nuestro andar y conducta irreprensible, intachable, sin dobleces. Como dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Texto clave, Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Lectura, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. La enseñanza en esta segunda lección, Jesucristo el justo, el que aboga en la presencia del Padre por los santos que pecaron y han sido restaurados a la comunión con Él. Es la motivación de la fe. Pregunta número 1. ¿Por qué todo hijo de Dios necesita de la sangre de Jesucristo? Capítulo 1, versículos 7 y 8. Respuesta. Para que nos limpie de todo pecado y así andar en luz y en comunión unos con otros y nos mantengamos limpios y útiles en todo tiempo. 2. ¿Qué más interviene para que los pecados sean perdonados? Capítulo 1, versículos 9 y 10. Respuesta. La confesión de nuestros pecados y la fidelidad y justicia de nuestro Dios. 3. ¿Qué funciones son propias de un abogado en un juicio? Asesorar, orientar y representar a sus clientes en asuntos legales. Primera de Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hebreos 7:25 nos enseña, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 4. ¿Sabe usted por qué al presentarnos a Jesucristo como nuestro abogado se le nombra justo? Anótelo. Solo es Él el justo, pues recibió su naturaleza libre de pecado y como fiador nuestro obedeció perfectamente la ley de Dios y así cumplió toda justicia. Lección. Lo que Dios ofrece. 1. Ofrece abogar a favor de nosotros por pecados cometidos y confesados. Capítulo 1, versículo 9. Pues abogado tenemos para con el Padre. Versículo 1. 2. ¿Cuánto aprecia Dios nuestra comunión? Ha provisto todo lo requerido para que nosotros, sus escogidos, no nos sintamos incómodos por nuestro pasado y el acusador nos avergüence. Versículos 1 y 2 y Romanos 8:33 que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 3. La propiciación por nuestros pecados. Versículo 2. Es decir, el apartar la ira mediante la satisfacción de la justicia. Y esto solo es posible por medio de la obra del Señor Jesucristo. 4.
Ofrece saber que estamos en Él, cuando su amor se perfecciona en nosotros, versículo 5, y esto nos permite y ayuda a guardar su palabra. Lo que Dios pide. 1. Leer, meditar, guardar sus mandamientos y mucho más, para que no pequéis. Versículos del 1 al 3. Lo que Dios pide. 2. Agradecer, apreciar y anunciar a quien es la propiciación por nuestros pecados, pues es para todo el mundo. Versículo 2. Lo que Dios pide, punto número 3, manifestar que le conocemos y que la verdad está en nosotros. Versículos 3 y 4. Lo que Dios pide, 4, andar como Él anduvo. Versículo 6. Es decir, en total obediencia a Dios por medio de su palabra y servir al prójimo como Él lo estableció. Actividad 1. Interpretando gramaticalmente el versículo 1, la promesa de abogado es para pecados del ayer, del hoy o del mañana. Respuesta. La Biblia dice, si alguno hubiere pecado, entonces es en pasado. 2. ¿Dónde más se encuentra la palabra propiciación? En Romanos 3:25 nos habla de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Y también en Primera de Juan 4:10, que dice que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 3. ¿Cómo define propiciación? Algo que es favorable o inclinado a hacer un bien. Es apartar la ira mediante un acto justo o mediante la satisfacción de la justicia. Asimilación. ¿Estoy dispuesto a dedicarme al estudio de la Biblia? ¿Estoy dispuesto a entregar a Dios mis bienes? ¿Estoy dispuesto a amar a Dios con todo mi ser? ¿Estoy dispuesto a asistir a las actividades de la iglesia local? Si ya he decidido que mi andar sea sincero delante de Dios, entonces estoy dispuesto a estudiar su palabra para aprender de Él sus mandamientos, sus estatutos y preceptos, para normar mi vida, para que mi andar sea agradable delante de Él, buscando también hacer su voluntad. Estoy dispuesto a entregar a Dios mis bienes, porque es parte de lo que Él ha provisto para mi vida, mi trabajo, mi familia, mi hogar, todo aquello que el Señor me ha concedido, ponerlo a sus órdenes, a su servicio. Quiero también amar a Dios con todo mi ser, porque no hay nada en este mundo que pueda satisfacer la vida del hombre como lo hace nuestro Señor, al suplir toda necesidad, al manifestar su amor y su misericordia para con nosotros y aún su perdón. Quiero asistir a las actividades de la iglesia local porque juntamente con mis hermanos, aquellos que también han recibido ese perdón, aquella salvación, aquella comunión, aquella limpieza que solo el Señor nos da, podemos gozarnos en alabarle, en agradecerle, en honrar su santo nombre. Pensamiento final. 1 Corintios 13:3 nos dice,
y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias por lo que hemos podido aprender en esta segunda lección, andar sincero. Gracias por proveernos de salvación a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el perdón de pecados que ha transformado nuestra vida. Gracias por la comunión con mis hermanos, quienes también han gozado de esta salvación y comunión contigo. Gracias por tener un abogado para con el Padre. Gracias por la limpieza de vida por medio de tu palabra. Gracias por tener una motivación para mi andar diario. Señor, por todo aquello que provees para tu iglesia, te damos gracias en esta hora y lo hacemos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios.